de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan. Bienvenidos una vez más a nuestro tiempo con la Palabra de Dios, en este horario más o menos que solía ser el tiempo de nuestro culto de oración y estudio bíblico y estudio misionero. Muy probablemente cuando usted esté escuchando este tiempo, estaremos aquí en Perú teniendo nuevas reglas. Esperamos que todo lo que los esfuerzos oficiales del gobierno que está haciendo sean reforzados de manera personal, familiar, por cada uno de nosotros en lo que está ocurriendo como el aislamiento social obligatorio. Y como ya sabemos, lo hemos mencionado anteriormente, está comprobado que este virus viaja con nosotros. Nosotros somos los directos transmisores. Así que por eso lo del aislamiento. Y que no hay mejor antídoto que la solidaridad, no cabe duda. Así que como una medida práctica, una vez más, vamos antes de continuar, a hacer nuestra medida práctica de poder nosotros también tomar nuestra medida antes de tocar cualquier cosa. Gracias por estar ahí una vez más. Esta noche iniciaremos una nueva serie que estaremos cubriéndola junto con esta emisión en las próximas dos, lo que sería hoy jueves por la noche, domingo de la mañana y domingo por la noche. Vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan, así que permítanme darle una rápida introducción del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es uno de estos cuatro, pero en contraste este no es un Evangelio sinóptico, o sea, no tiene la misma perspectiva terrenal o humana que tienen los otros evangelios. Cada uno de estos otros tres evangelios mira a Jesús de un contexto terrenal y humano. En el caso de Mateo está dirigido a los judíos. En el caso de Marcos y Lucas a la otra mitad, digamos así, del mundo, es entonces los gentiles. Marcos a los romanos y Lucas a los griegos. Juan no está dirigido a una audiencia en particular. En todo caso está dirigido a todos y desde una perspectiva celestial y divina. ¿Cómo sabemos eso? Porque el propio libro lo establece. Una de las reglas mínimas de sana interpretación es establecer bien el contexto y dentro de ese contexto el propósito del libro. Y en San Juan 20, 30 y 31 dice así, hablando del Evangelio: hizo además Jesús muchas otras señales. Señales es un término que tiene un trasfondo judío. Desde la primera vez que aparece cuando Dios envía a Moisés hacia Faraón. Señales, lo que nosotros llamaríamos milagro, prodigio, en el contexto judío se llama señal, porque su propósito no es el hecho mismo, sino lo que señala. Es como cuando estamos frente a una luz de un semáforo o una luz de tránsito. Nadie diría qué bonito el color verde, rojo o ámbar. No, el propósito no es llamar nuestra atención hacia ese color, sino el hecho de lo que ésta nos indica. Y peor haríamos si confundiéramos una de ellas, rojo con verde o verde con rojo. Así que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales señales no están escritas en este libro. Obviamente hay muchas otras señales, pero estas, versículo 31, las señales de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí el mismo Evangelio establece su propósito, que las señales de Juan registra 7 señales, por eso también se le ha llamado el Evangelio de las señales. Estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Así que el propósito de estas señales, lo establece el mismo libro, es para que podamos creer en Jesús como el Cristo, el ungido, el reconocido, el Hijo de Dios, y para que creyendo, segundo propósito, tengáis vida en su nombre. Así que qué pertinente es este libro hoy en una circunstancia mundial donde la vida es tan frágil, el poder tener no solo salud, sino vida eterna, vida en su nombre. Así que este es el Evangelio de Juan y presenta 7 señales. Nosotros vamos a estar estudiando en esta noche las primeras 3 señales de este Evangelio. Y hemos titulado a nuestra serie entonces las señales de vida. Así vamos a titular a nuestro estudio de Juan. Oremos un instante antes de continuar. Te damos gracias, amado Dios, por tus cuidados, porque estos son más notorios en medio de las dificultades, necesidad, la enfermedad, o aún cuando éstas atacan directamente nuestra alma, el temor, la incertidumbre, la ansiedad. Gracias que podemos ir a ti en cualquier momento. Y ahora una vez más te pedimos que abras nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Y como hemos leído, que este libro pueda darnos vida eterna, aquella vida que ni la misma muerte puede acabar. Y para aquellos que ya la tenemos,
podamos estar reafirmados y ciertos de esto. En el nombre de Jesús. Amén. Primera señal es las famosas bodas de Caná. Permítame reseñarlo. Estas primeras 3 señales nos van a responder a esta pregunta. ¿Cuáles son los requisitos, entre comillas requisitos, las razones para tener vida eterna? Así que esta primera señal nos va a brindar la primera razón. Al final la diremos. Veamos entonces, repasemos el hecho. Aquí está Jesús, ¿dónde se encuentra? En Caná, que era una zona de Galilea. El ministerio de Jesús se desarrolló mayormente en Galilea, esta zona cercana al mar de Galilea, mar de Genezaret, llamada también Galilea de los Gentiles. Esto es propio de su ministerio, ya que esta zona que era más dada a los gentiles fue donde Jesús tuvo mejor efecto. Y dice el texto que ¿cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Ocurrió en medio de unas bodas. Dice ahí el propio texto, unas bodas. Así que note que Jesús no era ningún antisocial, para nada, ni ningún rechazado. Por el contrario, él fue invitado, y no solo él, sino también sus discípulos. Así que sus discípulos también. ¿Qué ocurrió ahí? En medio de esta boda, y hay que entender qué es la boda, dice allí, fueron invitados también a las bodas. Esto es la parte de la celebración de la fiesta. No había vino, comenzó a escasear. Ahora, evidentemente, si Jesús fue más sus discípulos, eran 12 invitados más. De alguna manera ellos contribuyeron a eso y no había vino. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál era el problema aquí? Estamos pensando en un hecho singular, un hecho que fue diseñado, creado por Dios para que ocurra una sola vez en la vida, el matrimonio. No hay momento más trascendental, más feliz, más singular que el matrimonio. Y ahí está la celebración. Tan importante es esto, que esto es un cuadro, el matrimonio me refiero, de lo que un día ocurrirá, aquellas bodas del Cordero, de Jesús con su iglesia. Y entonces aquí está la celebración. Ahora es una fiesta y no había vino. Ahora, probablemente a estas alturas, algunos comencemos a tener problemas con esto del vino. Ahora, recuérdese el contexto, cada una de estas señales tiene como propósito establecer algo en cuanto a Jesús, para que, como el Cristo, y para que creamos en Él. Entonces su propósito es ese, el contexto nos va a ayudar en eso. El propósito es apuntar algo de la vida eterna. Sigamos describiendo entonces el hecho. Faltó vino. ¿Qué es el vino? Pues bien, la Escritura dice en el Salmo 104, versículo 15, el vino que alegra el corazón. Describe la creación de Dios y su obra ahí, y dice que el vino que alegra el corazón. A propósito, el vino en la Biblia no está directamente asociado, ni es la única implicancia de lo que es la embriaguez. Les digo de plano, la embriaguez es un pecado desde los primeros inicios de la aparición en la Biblia. Es un pecado que está condenado. Así que no está hablando aquí de la embriaguez, está hablando del vino. Y aquí nos dice que Salmo 104:15, el vino que alegra el corazón. Eclesiastés 9:7 nos dice, bebe tu vino con alegre corazón. El mismo Eclesiastés 10:19, el vino, da el vino que alegra a los vivos. Proverbios 31:6, dad el vino a los de amargado ánimo. Primera de Timoteo 5:23 aún nos muestra otro uso, que es, Pablo le recomienda a Timoteo, usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. En ese mismo contexto de cual un elemento de salud, medicina, en el relato del famoso samaritano, dice en Lucas 10:34, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Una vez más, aquí lo que faltó el vino, que era una fiesta sin alegría. ¿Qué es una fiesta sin alegría? Es como una playa sin sol, es como una biblioteca sin libros. A propósito, ¿qué es una existencia sin vida? No hay tal. Pueda que usted tenga existencia, pero no necesariamente vida. Se requiere de algo que le dé sentido. Así que esta primera señal va a tratar de eso. En los siguientes minutos intentaremos establecer dicho significado. Entonces, lo que le da sentido a la existencia humana es la vida. Una cosa es la existencia humana, otra es la vida. Así que esta señal que va a hacer Jesús nos va a dar la respuesta. Recuerde cuál es el requisito, la razón para tener vida eterna. Esto nos lo va a presentar. Así que aquí estaba el problema, no había vino. Así que el relato nos cuenta que su mamá, la mamá de Jesús, María, típica mamá,
típica, una buena señora, conocedora de sus vecinos, del barrio, de este momento tan especial. Seguro anduvo por la cocina y al ver ahí descubrió que no había vino. Ahora, qué descuido, qué falta de hospitalidad hacia los invitados. No creemos que era eso. Recuérdese, suele pasar, ¿no? Una fiesta, y más en el contexto oriental, una celebración por todos, suele ocurrir, el vino escaseó. Así que la mamá de Jesús le dice a Jesús, no tienen vino, bastó que dijera eso. Ahora hay tanto que se ha dicho en cuanto a eso, hay mucho y no necesariamente lo uno excluye a lo otro. Ahora imagínese usted, sabedor que, y ella lo sabía muy bien, que Jesús era no solo su hijo, sino era el Hijo de Dios. Y así que como típica madre y como típica mujer intentó brindar alguna ayuda y le dijo a Jesús, no tienen vino. Y ante esta indirecta, Jesús que le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es decir, no había ninguna falta de respeto, había una firmeza. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo María lo había sabido. Algo similar ocurrió a los 12 años, ¿recuerdan? Cuando Jesús se desapareció de la caravana y estaba con los doctores de la ley, y su papá y su mamá, María y José, estaban preocupados. ¿Por qué nos hace eso? Y le dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Había pasado apenas 12 años y María había olvidado la parte trascendental. Una vez más, aquí no es que lo había olvidado, sino en todo caso lo estaba confundiendo, creyendo que era quien establecía los tiempos. No había llegado la hora en que Él se manifestara como tal. No había llegado la hora de que hiciera lo que Él tenía que hacer. Sin embargo, Jesús, ahí inmediatamente María recobra, vamos a decir así, la coherencia, y le dice, dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Qué buen recuerdo de María, ¿no? El de recordar que es Jesús quien tiene la autoridad. ¿Qué hace Jesús? Sigamos con el relato. Y entonces ahí estaban 6 tinajas de agua preparadas para estos fines, para el lavamiento, la higiene, que importante otra vez. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Dijo a los que trabajaban en ellos, llenad estas tinajas, y las llenaron. Y ahí ocurrió el milagro. Cuando llegan al momento de servirlas, y entonces ahí el maestresal, el experto, probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era. Él estaba ajeno a todo esto, aunque lo sabían los sirvientes. Los sirvientes estaban más cercanos de lo que había pasado, que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo, oiga, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Por qué leemos esto? Porque a propósito aquí hay una acreditación por un técnico, por un especialista, que lo que Jesús hizo lo corrobora. ¿Qué? La transformación de agua en vino. Ahora aquí muchos especulado que esto vino nuevo, etc. A propósito, usted puede ir al griego, no es problema de griego. A propósito, últimamente Dios habla también muy bien el español. Y aquí el tema, un técnico lo aprueba, que el buen vino. ¿Qué está diciendo? Que en cualquier momento, en cualquier cultura, uno pone lo mejor al inicio. Y aquí en el contexto del vino, cuando han bebido mucho, ya están un tanto ebrios, un tanto más alegres de lo debido, ya no distinguen muy bien, uno le puede dar hasta vinagre. Pero él dice lo contrario, tú has hecho al revés, has sacado el mejor vino. Así que no cabe duda que fue tal. Contexto del uso del vino, el propósito era la alegría, no es la embriaguez. Y ahí está, y ratifica que era un buen vino, y así que lo produce. ¿Qué nos enseña esto en cuanto a la vida eterna? Dijimos, este es el cuadro, en primer lugar, de una vida, una existencia sin vida. Es como una fiesta sin alegría, el vino que alegra el corazón. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Él fue el que produjo este vino. Ahora, nótese que esto no fue un proceso natural, fue algo sobrenatural. Note el contraste entre el agua y el vino. El agua es algo natural, el vino es algo que fue hecho sobrenaturalmente por el poder de Dios. El agua es un elemento básico, el vino es un elemento bueno. Aquí lo ratifica un técnico, pero lo que tenían en común, que aunque ambos mantenían la misma apariencia, color, olor, peso, volumen, digámoslo así, cantidad, la diferencia, la esencia estribaba en el sabor, en la calidad. Solo cuando se probó el vino se supo la diferencia. Y aquí está la primera razón. ¿Cuál es la primera razón o requisito para la vida eterna? Transformación. La razón es que necesitamos una transformación de lo natural a lo sobrenatural.
La apariencia no ha cambiado, lo que tiene que cambiar es la esencia, no la apariencia. Eso solo lo puede hacer Jesús. Y este cambio, ¿cuándo se va a notar? Se va a notar en el exterior, de repente, quién sabe, pero lo va a hacer, se va a notar cuando la vida es probada. Cuando alguien dice, oye, tú ahora eres diferente, ¿qué pasó contigo? Ha probado este vino nuevo que se echa en odres nuevos. Así que la primera razón es transformación. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, venid, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mateo 9:17 dice, Jesús mismo dijo, nadie ni echan vino nuevo en odres viejos, echan el vino nuevo en odres nuevos. Le pregunto al terminar esta primera señal, ¿perciben otros la diferencia que hay en nuestras vidas? ¿Sienten ese sabor diferente? Ellos necesitan probar esa diferencia. En un mundo que les ofrece paliativos, que les ofrece, como hablábamos en algunos de estos días, cosas que más bien afectan la vida, que dan gratificación por un segundo y después la desdicha es mayor, ¿notan la diferencia? Necesitan probar el vino, la alegría, la vida que produce Jesús. Aquí está la primera señal, transformación. La segunda señal ocurre páginas más adelante, capítulo 4, versículo 43 en adelante, cuando Jesús sana al hijo de un noble. Y ahí encontramos que este era un noble muy especial. Suele ocurrir que los nobles, la gente de cierta condición social de mejor establecida, suelen ser a veces indiferentes a las cosas espirituales. Este no era el caso de este noble. Es más, este noble, que nos relata la Escritura, era hasta un padre muy responsable. ¿Qué había ocurrido? Siempre nos dice el relato que salió de allí, fue a Galilea. Y entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Era un hombre sensible. Pensemos un extremo, pues si era una persona no creyente, pues tenía un gran respeto por Jesús. Y era un padre muy responsable. Qué interesante que no aparece la madre, sino es el padre. Sabedor que su hijo estaba enfermo, va donde Jesús y recorre toda esa distancia, ¿no? Vino de Judea a Galilea, si mal no recuerdo, cerca de 30 o 40 kilómetros, y entonces le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Y aquí vemos lo que llamaríamos aquí el viaje que él inicia. El viaje que inició no fue un viaje geográfico, fue un viaje espiritual. ¿A qué nos estamos refiriendo? Esta segunda señal nos va a hablar de la fe. La fe. Y aquí este oficial inicia este viaje de fe. Lo primero que hizo, conoció el poder de Jesús. Este oficial conocía del poder de Jesús, y es por eso que va y desciende de Jesús a raíz de esta necesidad. Reconoce su poder, conoció el poder de Jesús. Él es omnipotente, Él es Dios. Pero si solo nos quedáramos ahí, esta sería la fe de un demonio. Dice Santiago 2:19, tú crees en Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Creer solo en el poder de Dios, en el poder de Jesús, no nos diferencia de un demonio. Es necesario avanzar. Así que esto, como no, nos recuerda de dónde debería estar el inicio del viaje. El inicio se llama fe, la fe en el poder de Jesús. El segundo paso de este viaje, la segunda etapa, este hombre crece en su fe. Y ahí vemos cómo confió en la palabra de Jesús. Versículo 50 nos dice que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, porque él creía que necesitaba descender. Él pensaba que Jesús, su poder no era a larga distancia, a control remoto, que Jesús necesitaba estar ahí. Y Jesús, ¿qué le dice? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora el hombre ha experimentado un crecimiento, una segunda etapa en este viaje, de creer en el poder de Jesús. Ahora comienza a confiar en la palabra de Jesús. Esta es la fe, ya no de un demonio, sino de un discípulo. Se da esto, la confianza se da en lo que creemos. No podemos creer aquello que desconocemos. Escuchó la palabra de Jesús, oyó la palabra de Jesús, ejerció su fe. La fe en la Biblia siempre es la respuesta a la palabra. No hay revelación de la palabra, el evangelio, la palabra, no hay posibilidad de fe. Y este hombre ahora ha creído la palabra de Jesús.
El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Así que, y en la tercera etapa, ¿cuál fue? Note cómo este hombre empezó creyendo en el poder de Jesús, conociendo el poder de Jesús. Luego confió en la palabra de Jesús y ahora va a terminar creyendo en la persona de Jesús. Cuando el hombre desciende, dice el versículo 51, ya descendía sus siervos, salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. El 52, entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7, le dejó la fiebre. Miren qué exactitud. Algo fue tan notorio que quedó grabada la hora. El 53, el padre, el noble, entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora este hombre había finalizado el viaje de la fe. La meta de este viaje de fe, ¿qué es? Que termine creyendo en la persona de Jesús. Esta es la fe de un devoto. Esto se demuestra en el tiempo. Una cosa es creer en el poder de Jesús, otra es creer en la palabra de Jesús, y una muy diferente es creer en la persona de Jesús. Así que al terminar esta segunda señal le pregunto, ¿cuál es el tipo de fe que tenemos? ¿En qué tramo del viaje estamos? No está mal en sí estar en un punto, lo malo es que está en quedarse en uno de ellos. Hoy lamentablemente se trafica mucho, y lamento decir eso, mucho con la necesidad, el dolor. Y en el mejor de los casos se trata de mantener a la gente solamente ¿en qué? En que tenga la fe de un demonio, que crean en el poder. Sí, Dios sigue siendo todopoderoso, totalmente poderoso. No hay nada que hombre alguno pueda hacer. Yo no puedo hacer nada, nadie puede. Dios es el Dios, pero necesitamos llegar a creer en la palabra de Jesús y en la persona de Jesús. Así que conozca la Biblia para ser sabio, créala para ser salvo y compártala, cúmplala para ser un santo. Estamos viendo entonces a través de estas señales, de estas primeras 3 señales, cuáles son las razones para tener vida eterna. Hemos visto la primera razón, transformación. Eso es lo único que puede hacer Dios, Jesús, el único que puede transformar, cambiar la esencia. La segunda razón es fe, que hemos visto siempre es cual un viaje. Uno empieza conociendo, reconociendo el poder de Jesús, debe llegar a creer en la palabra de Jesús para terminar creyendo en la persona de Jesús. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Esto es una invención, habilidad, hermenéutica? No, recuerda el contexto. ¿Por qué decimos esto? Porque cada una de estas señales, nos dijo Juan, tenían como propósito que creamos en Jesús como el Cristo, como el enviado de Dios, y así teniendo vida eterna. Así que cualquier otro aspecto fuera de esto, se está saliendo de la Escritura. Estamos viendo sencillamente lo que la misma Escritura señala. Veamos la tercera y última señal que nos brinda las razones para tener vida eterna. Y esto está en San Juan capítulo 5, en los primeros 9 versículos. Y esto es bastante singular este relato. Y ahí nos encontramos que había un escenario muy especial. ¿Dónde era la ubicación? Dice allí, el momento era en la fiesta de los judíos, y versículo 2, cerca de la puerta de las ovejas, en un estanque llamado en hebreo Betesda. Muy significativo este nombre, que significa casa de misericordia. ¿Cuál era la situación? Dice allí, y es un cuadro bastante especial, un tanto grotesco y doloroso al mismo tiempo. ¿Cuál era la situación? Dice el versículo 3, en estos pórticos, donde estaba también un estanque, yacía una multitud. ¿De qué? De enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahora imagínense esta situación, un cuadro tan terrible. No era un hospital, era una situación dramática. Estaban ahí estos enfermos, tendríamos tantas preguntas que hacer y no podríamos responder cómo es que hicieron para llegar. Puede ser duro y hasta parecería un tanto insensible. ¿Cómo hicieron estos cojos para llegar ahí? ¿Cómo hicieron los ciegos para poder llegar ahí? Obviamente tuvo que haber sido una cuestión muy fuerte, pero ahí estaban reunidos. ¿Y cuál era el estado de ellos? Note la desesperación. Versículo 4, porque un ángel, dice el relato, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía, el primero de estos enfermos, el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¡Wow! Imagínense, de acuerdo a este relato, lo que estas personas experimentarían a más de su necesidad.
La única posibilidad que tendrían en esta terrible carrera por la vida es ser el primero, el poder ser sano, segundo. Así que ese cuadro. Ahora, esto es una ilustración una vez más de la humanidad. Ante los ojos de Dios, dice en Efesios que estamos muertos en delitos y pecados. Nuestra enfermedad es una tal que no la cura medicina humana, se llama el pecado. Y solo Dios la puede curar. Y ahí estamos, a veces esperando alternativas que se nos brindan, en carreras humanas que nos brindan las religiones, las filosofías, intentando a ver quién puede ser el privilegiado. Y por ahí algunos, en nombres también de estas religiones, ofreciéndonos esta, y que no puede ser así de efectiva. Y ahí en medio de ese relato, el Evangelio hace un acercamiento, y dice el versículo 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y ahora, imagínese, esta persona debería haber sido alguien muy especial, tanto que era medianamente conocido, y el tiempo que estaba ahí, 38 años. Alguien podría pensar que de nacimiento, podría haberlo dicho así, pero al parecer el texto de la construcción nos da a entender que fue no de nacimiento, sino justamente de en algún momento, y que a la fecha era 38 años. Valga recordar un principio que hemos citado anteriormente. Todo pecado, tarde o temprano, produce una enfermedad, aunque no toda enfermedad es producto del pecado. No sabemos, el texto no nos dice, pero algo pasó en que a partir y durante 38 años este hombre estaba enfermo. Dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado, el enfermo estaba postrado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Otro chispazo que nos muestra el atributo divino de Jesús, su omnisciencia. Él no necesitó preguntarle, él ya sabía. Apenas le vio, sabía su estado y el tiempo que llevaba ahí. Note, cuando él le vio, supo que llevaba mucho tiempo, le dijo, y aquí están las primeras palabras que Jesús dice, ¿quieres ser sano? Ahora, pero ya que Jesús todo lo sabe, ¿cómo le hace esta pregunta, no? Parecería casi insensible, de mala fe. ¿Cómo no va a querer sano? ¿Sabe qué, amigo y hermano? Seguramente usted le debe haber pasado. Uno diría, ¿quién no va a querer ser sano? Están ahí por algo. Pero muchas veces vamos a encontrar que en las peores situaciones, en las más difíciles, no suele ocurrir. Le recuerdo que Jesús pasaría una situación también muy similar. Cuando estando en la misma cruz, junto a dos ladrones, al borde de la muerte, uno de ellos sí creyó. ¿Qué nos prueba? Que uno puede estar en la situación límite y ni aún así sensibilizarse. A propósito, solo uno en la Biblia se relata que uno haya ejercido, puesto su fe en Cristo, solo uno. ¿Para qué? Para que no se desespere, para que aún al final de la vida hay oportunidad, pero solo uno para que nadie se confíe, como algunos que dicen yo voy a esperar hasta el final. Volviendo a nuestro texto, aquí está, Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Qué pregunta aparentemente más insensible, irreverente? Y eso que Jesús conocía. Pero aquí está la respuesta, nos hace ver por qué la pregunta. Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, el paralítico, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre pensó, ¿quieres que te ayude? ¿Te llevo a que te sumerjas en el agua? Eso pensó él. O sea, en la mente del hombre él solo tenía que, si yo llego al agua, si yo llegara al agua. Como algunos hoy ponen su fe. Si yo hiciera esto, si yo tuviera esto, si yo tuviera dinero, si yo estuviera en tal país, si yo fuera a tal lugar, si escuchara a tal persona, a tal predicador, qué sé yo. No se trata de eso. Así que Jesús le dijo, versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Eso fue lo único la segunda cosa que dijo Jesús. Ni siquiera lo tocó, ni siquiera le habló de fe ni nada. Versículo 9, y al instante, aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Qué interesante, ¿no? Aquel día. Ahora, ¿qué hace Jesús aquí? Ni siquiera le dijo fe. Acabamos de ver en la señal anterior que se requería fe, pero aquí no aparece. Este mismo hecho puede ser citado en otro evangelio, y en otros casos similares Jesús va a requerir fe, pero en este caso no. Recuerde, cada una de estas señales ha sido dada para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo tengamos vida eterna. Qué interesante que aquí no se registre eso. No se le pide que crean, sino que Jesús sencillamente dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, ¿cómo fue? ¿Qué ocurrió aquí? Ahora, ¿qué nos ilustra esto? ¿Sabe?
Con un par de preguntas lo vamos a anotar. La primera pregunta, ¿qué hizo Jesús aquí? Literalmente solo le habló. La primera pregunta es casi irrelevante. ¿Quieres ser sano? ¿Qué hizo? Luego le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso fue lo que hizo. Más bien, y la otra pregunta, prácticamente no hizo nada Jesús. La otra es, ¿qué hizo el hombre enfermo? ¿Qué hizo? Alguien diría levantarse, pero ¿cómo? Si era paralítico o era un mentiroso. No. ¿Qué estamos viendo? Justamente aquí este hombre no hizo nada. Todo fue de Dios. ¿Sabe cómo se llama? Esa es la tercera razón. Se llama gracia. La tercera razón para tener vida eterna se llama gracia. ¿Qué es gracia? Todo de Dios. Nada del hombre. Ni siquiera aquí se grafica la fe. Lo hemos visto ya, pero aquí no. Todo de Dios. Es más, vemos el resultado de la gracia. ¿Qué es? El hombre pudo levantarse, caminar. Es lo que estamos viendo. Es la gracia. Así que gracia, ¿qué diferencia hay entre gracia, misericordia y justicia? Justicia es lo que merecemos. Y ante Dios merecemos el castigo eterno en el infierno, porque somos pecadores. Pero en su misericordia, Dios no nos da lo malo que sí merecemos, el castigo que sí merecemos. Pero esto no es misericordia, es gracia. ¿Qué es gracia? En su gracia sí se nos da lo bueno que no merecemos. Repito el trabalenguas. En la gracia, en la misericordia, no se nos da lo malo que sí merecemos, el castigo, en base a la justicia. En la gracia se nos da lo que no merecemos. Ninguno de nosotros merece eso. Eso es la gracia. Así que esto fue lo que experimentó el hombre. Una ilustración de la gracia, imagínense que alguien nos tirara un botellazo, es una agresión terrible. En justicia lo que merecería es la ley del talión, tal por tal, merecería otro botellazo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? En un acto de misericordia, le perdonamos, no le devolvemos el botellazo, no le damos lo malo que merece. Pero en gracia, ¿qué hacemos? Agarramos la botella y la llenamos de perfume o caramelos. Eso sería misericordia. Pues Jesús hizo más que eso, porque por gracia sois salvos. Así que aquí está ilustrada la gracia. Sin embargo, hubieron otros que hicieron algo. ¿Qué hicieron? ¿Quiénes fueron? Los judíos. ¿Qué hicieron? En vez de felicitarlo, alegrarlo, lo criticaron. Sí, van a haber algunos que van a criticar, cuestionar esta gracia, la van a malinterpretar, malentender. En vez de alegrarse o proclamar un Dios de toda gracia, como dice Pedro, van a cuestionar y poner su filosofía por delante. Pues aquí encontramos que la gracia de Dios es así. Por eso es que nuestro idioma castellano es tan rico y nosotros decimos cuando alguien de quien esperábamos y menos merecíamos y tiene una actitud favorable, por eso a veces se ha traducido favor, algo hace en favor nuestro, nosotros ¿qué decimos? Alrededor de tu vida hay gracia, 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 gracias. Ni en inglés, porque en inglés no dicen graces, que dicen thank you. Qué privilegio que en castellano podemos recordarlo. Cada vez que alguien nos brinda algo que no esperábamos ni merecíamos, que le decimos, tu vida está llena de gracia hacia mí. Así que la tercera señal nos recuerda esta tercera razón para tener vida eterna, gracia. La pregunta es, ¿qué hacemos para ser salvos? Pues nada, todo lo hizo Dios. Sin embargo, podemos hallar gracia cuando reconocemos nuestra necesidad. Termino con un punto más. Este es un cuadro tan terrible de estos enfermos que eran tal que estaban ahí. ¿Por qué? Porque dice que un ángel descendía. ¿Recuerda usted algún relato en la Biblia donde un ángel haga eso? No, no es así. Algunos de estos días hemos hablado de los ángeles. Esto no es parte de la angelología. ¿Qué estamos viendo? Un hecho de superstición. Y la superstición puede ser tal ignorancia que cobra ribetes religiosos o espirituales que puede engañar justamente a los más necesitados. Tal era el poder que aquí estaban los enfermos, moviéndose por una superstición, para ver si ésta podía darles un alivio, versus la revelación, como hemos visto, de la palabra de Dios y el Dios de toda gracia. Así que, ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Ir a algún lugar? ¿Estar con alguna persona? Nada, no podemos hacer nada. Dios todo lo ha hecho, el Dios de toda gracia. Recuerde estas tres razones para ser salvo. ¿Ya las tiene? Recuerde la transformación que la puede hacer Él, que se requiere y no es un mérito nuestro, es nuestra respuesta a la revelación de la palabra del Evangelio, fe. Fe en el poder de Jesús, en la persona, en la palabra de Jesús, para terminar en la persona de Jesús y la gracia. Que podamos nosotros estar ciertos de estas razones
para concluir, oraremos. Señor, te damos gracias, reconociendo que tú eres el Dios de toda gracia, que tú eres el que añade gracia sobre gracia. Es algo que no podemos reclamar, es algo que sin embargo al mismo tiempo podemos hallar, como dice tu palabra, para el oportuno socorro. Y un día tú nos encontraste y pudimos escuchar la buena nueva, la buena noticia de que tú, el Dios de toda gracia, la has manifestado en Jesucristo. Y ahora, en respuesta, podemos ejercer nuestra fe en aquella revelación. Y hoy disfrutamos el resultado de aquella gracia. Podemos comenzar a andar en tus caminos. Gracias por la vida eterna. Gracias por tu revelación. Y ahora, una vez más, Señor, por aquellos que nos oyen y que tú conoces, que sabes su condición, que quién sabe puedan identificarse con alguna de las cosas que hemos visto, seas tú propicio a ellos también. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Terminamos, como siempre, no olvide, antes y después, nuestra precaución. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día domingo por la mañana. Que el Señor les bendiga.